Y regresamos nuevamente a Cuanta, lugar donde la escala hace la diferencia, con mi compañera Delia Guzmán Avance y su servidora Jessica Valeria Romero Ruiz. Continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Olvera sobre la investigación nanoencapsulación de ibuprofeno mediante matriz de quitosano para el daño alveolar, reducción inflamatoria y regeneración pulmonar. Retomando el tema, ¿podría explicarnos cómo ayuda la nanoencapsulación a reducir los efectos secundarios relacionados con el ibuprofeno? Claro, como les mencioné en preguntas anteriores, el nanocapsulado nos permite controlar justamente la liberación. Entonces, esto nos va a permitir, en primera instancia, reducir las dosis efectivas que tú suministras al organismo. Con eso, pues, alivianas la carga hacia el sistema renal para, pues, estar purificando el excedente de ibuprofeno que no actúa. También, al tener justamente ese control prolongado de liberación, pues, haces que el paciente no tenga que estar tomando, pastillas a cada rato, ni pues en espacios muy cortos, dependiendo de la gravedad. Porque, bueno, como tal, ante el COVID, pues sí era más seguido por el daño que se generó. Entonces, este material permite que la administración sea más efectiva, utilices menos cantidad que realmente introduces al organismo y controla más esa liberación hacia la parte afectada. Aparte de que ayuda mucho a que llegue directamente a la zona afectada sin que tenga tanta biodispersión en todo el organismo. ¿Cómo afecta la carga del ibuprofeno al tamaño de las nanopartículas? Ok, este es un efecto interesante justamente que se vio utilizando el DLS, el tamaño de partícula, bueno, dispersión de luz dinámica, porque se esperaría que a mayor carga de ibuprofeno, pues la partícula tuviera mayor tamaño. Sin embargo, los efectos que vimos en el tamaño no fue esa escala lineal. Teníamos cargas de 250, 500 y 1000 miligramos. Se suponía que tendría que estar como en ese orden. Sin embargo, las que mayor como tamaño tuvieron fueron las de 500 miligramos, que son aproximadamente 11 nanómetros de nanopartícula. La de 1000 miligramos se fue hasta los 7 nanómetros. Entonces, este efecto es interesante porque cabe destacar que al ser polímeros también tenemos, bueno, como tal, impedimentos estéricos, impedimentos meramente por geometría. Bueno, el punto de este artículo no era justamente ver qué es lo que pasaba con ese tamaño. Un chico de tesis lo está trabajando, justamente es el que nos ayudó a hacer pues esa parte de trabajo para sacar esto. Pero sí observamos eso y lo que nosotros atribuimos que es meramente por una interacción geométrica, esos cambios de partícula. Logramos tener partículas pequeñas, eso sí es importante, y también es súper importante que fueran pequeñas porque pues, nos interesaba que llegara hasta los alvéolos, que es la zona más profunda de los pulmones. Entonces teníamos que asegurarnos que la partícula fuera muy pequeña para que llegara sin problemas y no se atorara pues en todo lo que tiene que pasar. Entonces, como tal, el tamaño sí eso sí, hubo una modificación de tamaño, efectivamente, solamente que no fue una modificación lineal, pero pues sí hubo un aumento de tamaño conforme se introducía ibuprofeno a la matriz de quitosano. Anteriormente y antes del corte nos mencionó que una de las técnicas de caracterización que se usaron fue el FTIR. Ujú. ¿Podría explicarnos qué fue lo que reveló esta espectroscopía sobre la encapsulación del ibuprofeno? Claro, como tal, están de acuerdo que al ser una envoltura, pues técnicamente la envoltura tendría que ser puro quitosano. Claro. Y el núcleo, pues es nuestro ibuprofeno, el que capsulamos. Entonces, el AFTR, bueno, este análisis nos ayudó mucho porque, pues, corrimos una muestra de quitosano solito, pues, para ver cómo se veía. Y posteriormente corrimos las muestras con el quitosano ya cargado con el ibuprofeno. Entonces, lo que nosotros esperaríamos ver es si un pequeño corrimiento de las bandas, de lo que observamos que nos revela el análisis, pero no tendríamos que observar nuevas señales. Porque si nosotros observamos nuevas señales, nos está queriendo decir que el ibuprofeno está afuera, o sea, está superficial sobre el empaque, y no es lo que nosotros queríamos. Entonces, en este FTR nosotros pudimos comprobar satisfactoriamente que el ibuprofeno estaba encapsulado por completo, porque las señales que son visibles en este estudio pertenecen solamente al quitosano. Si hay algunos corrimientos hacia la derecha o izquierda en el número de onda, pero solamente es por el estrés que genera que la cadena está, pues, digamos, un poco apretada por el quitosano, bueno, el ibuprofeno que tiene. Pero Ok, para eso nos ayuda. muy bien. Entonces, en el artículo se mencionan a las células A549. Ujú. ¿Qué son estas células y cómo reaccionan a las nanopartículas de quitosa? Ok. Bueno, esta línea celular específica es un adenocarcinoma de los alvéolos, lo cual pues es importante porque nos interesaba la interacción con los alvéolos.
Y aunque es un adenocarcinoma, que es más para un estudio de cáncer, también esta línea celular se utiliza mucho para ver la toxicidad de elementos. Y lo que nosotros queríamos ver justamente era la toxicidad, uno del compuesto de quitosano solo y el quitosano con ibuprofeno. Entonces, específicamente solo para el caso del quitosano, pues se pudo observar en el estudio, en el análisis, que el quitosano es biocompatible, no es citotóxico, porque la viabilidad celular, es decir, como la proliferación de células, se mantuvo. Entonces, como tal, no hubo un efecto que las hiciera que se murieran, o sea, que hiciera que muriera. Entonces, eso nos reveló que nuestro sistema comprobamos que sí es biocompatible. Relacionado con su respuesta, ¿podría explicarnos qué efecto tiene la concentración de ibuprofeno sobre la viabilidad de estas células? Eso fue un análisis un poco más interesante porque a veces, como digamos, folclore común, tienes la idea de que entre más medicamento, pues mejor. Pero aquí en este estudio, directamente con las células, nos dimos cuenta que la dosis más efectiva para poder como que las células tuvieran mejor interacción fue la de 250 miligramos. Después la de 500 sí mostró un deterioro en la viabilidad celular, o sea, las empezó a matar. Y por último, la de 1000 miligramos fue la que tuvo como tal un poco menos de viabilidad. No quiere decir que sea citotóxico, pero simplemente que el efecto del quitosano a esas escalas ya con el nanosistema sí fue un poquito agresivo para las células cuando tenemos cargas ya de entre 500 a 1000. Como tal no fue mortal, pero sí mostró que la óptima era 250. De acuerdo a esta dosis, ¿podríamos decir que es más peligroso que haya más a que haya menos? Como tal no se puede decir que sea más peligroso, porque realmente como tal en las escalas como de viabilidad celular no se tocó ni siquiera el límite de un material tóxico o dañino. Simplemente que había mejor preferencia hacia la célula para que pueda proliferar a una carga de 250. A mí la célula seguía teniendo una buena viabilidad, pero en comparación con la de 250 en porcentajes estaban 72-90%. Sí es un porcentaje, digamos, un alto, pero en términos de viabilidad general, todas las cargas son útiles. De acuerdo a las pruebas de efectividad de este nanoencapsulamiento, ¿podría explicarnos cuál fue el proceso de las pruebas in vitro? Bueno, como tal, el proceso en las pruebas in vitro, pues hacemos el cultivo de células de la línea. Una vez que ya tienes la confluencia necesaria, pues simplemente agregas el material a probar, se los agregas directo a las células y en determinados tiempos tú vas testeando cuántas células están vivas, si murieron, y es un sencillo, no es tan sencillo porque sí lleva su tiempo, pero no es algo tan elaborado. Ok, entonces, después de las pruebas in vitro, perdón, vienen las pruebas in vivo. Así ¿Cuáles es. fueron estas? Bueno, las pruebas en vivo, primero utilizamos ratones de la especie Sprout Dowry, las ratas blancas, ojos rojos, todo el mundo las ubica, y esas fueron nuestro sistema modelo biológico. Como tal, solamente tenemos a la rata, la tuvimos que sedar porque pues les tuvimos que dañar los pulmones para generar justamente ese daño al volar. Una vez que ya la rata tenía ese daño, pues se le suministró los sistemas de quitosano y ibuprofeno con las diferentes cargas. El estudio duró 3 días, 72 horas, para ver la evolución justamente de este material, si ayudaba en algo a la reparación o regeneración del tejido pulmonar o no. Entonces, como tal, tuvimos que tener una rata blanco, una rata que no se le hizo absolutamente nada, pues para ver un pulmón sano, una rata que se le hizo daño pulmonar, pero pues a ella no se le administró nada para poderla curar, pues para ver justamente el desarrollo de ese daño. Y pues las ratas controles, bueno, que son los diferentes sistemas, pues para ver cómo el sistema afectaba o mejoraba los pulmones dañados. Relacionado a las pruebas en vivo, ¿podría Ajá. explicarnos cómo se administró el tratamiento a las ratas? Como tal, una vez que la rata estaba completamente sedada, pues a través de la vena yugular se le administraba ¿cómo se llama? El medicamento, bueno, el sistema nanoestructurado. Ujú. Entonces, tú la administrabas por la yugular y una vez que la administrabas, a la rata la ponías ya en su caja para que pudiera reposar y la dejabas. Obviamente teníamos que tomar muestras de sangre porque pues la sangre también nos podía revelar algo. Algo bien importante, si recuerdan cuando estaba toda la pandemia del COVID, era bien importante mantener como monitoreado tu oxigenación. Claro. A la rata no le podemos poner un pulso oxímetro
Entonces, a través de la sangre podemos medir eso con pruebas de laboratorio. Ok. Entonces, ¿qué parámetros se midieron en estas pruebas de sangre? Lo que más nos importaba era el cambio de pH en la sangre, porque también el cambio de pH nos puede revelar si hay una inflamación o no. Y también justamente los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Esto, si teníamos niveles altos de dióxido de carbono, quiere decir que el pulmón no está trabajando bien. Y si tenemos bajos niveles de oxígeno, pues también nos dice que hay daño pulmonar directo. Eso fue lo que más nos interesó de ver en la sangre. ¿Podría platicarnos sobre qué conclusiones se pueden sacar sobre la eficiencia de este sistema nanoestructurado? La conclusión de este trabajo, pues fue interesante, ya que el sistema nanoestructurado, sobre todo como igual en las células en vivo, las muestras histológicas develan que la dosis de 250 miligramos de ibuprofeno fue la mejor para poder generar desinflamación y los alvéolos recuperaron un poco de su fisiología, como digamos, su forma. Así que podremos decir que sí se cumplió el objetivo de este trabajo, que fue ayudar a que el pulmón se desinflamara y se empezara a recuperar. Y antes de despedir el programa, nos gustaría preguntarle si desde su perspectiva como un activo participante en la investigación de nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia e impacto de tener este tipo de instalaciones y de este tipo de artículos dentro de la comunidad científica. Bueno, como tal, pues eso es bien importante, lo digo desde la perspectiva que yo fui alumno de la misma licenciatura y tener esa oportunidad de trabajar con grupos ya establecidos de doctores y que tengan la oportunidad de desarrollar, te hacen crecer como investigador, te hacen crecer también como tal, como persona y sobre todo a crear una conciencia social para poder generar investigaciones que realmente impacten y ayuden pues al mayor número de población. Y el consejo que les podría dar, pues a todos, ya sean los nuevos aspirantes que pueden tener, o estudiantes, como es su caso de ustedes, es que se acerquen, trabajen y conozcan realmente el fascinante mundo de nanotecnología. La Facultad de Ingeniería tiene mucho apoyo justamente para este tipo de investigaciones y pues sí tenemos bastantes instalaciones para también poderlas llevar a cabo. Le agradecemos mucho al maestro José Alberto Isidoro Olvera Rodríguez por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para estar aquí hoy con nosotros. Y le deseamos a usted y a todas las personas dentro del laboratorio y de su investigación mucho éxito en su futuro. Gracias. Esperamos verla aquí nuevamente. Y mi compañera Delia Guzmán Abonce y Jessica Valeria Romero Ruiz los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Hasta luego.